En este video encontrará información acerca de todas las partes principales dentro de una computadora portátil o computadora portátil típica. Tarjeta madre. La placa del sistema, también conocido como la placa principal de cualquier ordenador portátil. A diferencia del sistema de escritorio, el circuito de placas viene impreso todo junto, en miles de diferentes formas y tamaños. Las placas base de los portátiles son modelos específicos. En otras palabras, no se puede quitar la placa base de un portátil Toshiba y ponerlo en un portátil Dell. Todas las piezas dentro de un ordenador portátil están conectadas a la placa del sistema, ya sea directamente a través de un conector montado en la placa base o a través de un cable. En una laptop típica los siguientes puertos y componentes están permanentemente fijados a la placa del sistema y no pueden ser fácilmente removidos y reemplazados sin necesidad de soldaduras. Conector de la unidad de disco duro, HDD. Conector de la unidad CD, DVD. Ranuras de memoria RAM. Conector de la batería. Conector del teclado. Tomas de audio, auriculares y micrófono. Control de volumen. Puertos USB. Puerto Ethernet, también conocido como conectores RJ45. Puertos IEEE. Chips de vídeo, otros componentes y puertos. En la placa base, el procesador CPU y pantalla de cristal líquido son las partes más caras de cualquier ordenador portátil. En algunos casos, cuando una de estas tres partes falla, es más barato comprar un nuevo ordenador portátil que reemplazar la pieza defectuosa. La placa está montada en el interior de la base del portátil. Con el fin de extraer la placa base, tendrás que desmontar el portátil entero. En esta imagen podemos apreciar el chip encargado del controlador de interfaces, que auxilia a la CPU en la tarea de controlar los dispositivos de entrada y salida, como lo son los dispositivos USB, junto con el chip controlador de entrada y salida como vemos en la siguiente imagen. Memoria RAM. Entre más memoria instalada, mejor será el rendimiento de la computadora portátil. La memoria RAM es una parte reemplazable por el usuario. Una memoria portátil, también conocida como memoria RAM, memoria de acceso aleatorio, es un almacenamiento temporal de datos. Es un tipo volátil de memoria. Cuando se apaga la computadora portátil, toda la información almacenada en un módulo de memoria RAM se pierde. Un tipo de memoria utilizada en los ordenadores portátiles llamada SODIMM. Aquí hay tres tipos de memoria más comunes encontrados en los ordenadores portátiles. 1. SD, RAM de memoria SODIMM tiene 144 pines. 2. DDR SODIMM de memoria cuenta con 200 pines. 3. DDR2 SODIMM de memoria cuenta con 200 pines. Los módulos de memoria DDR2 no son compatibles con los módulos DDR. La muesca en DDR2 se encuentra en una posición diferente. En algunas ranuras de memoria de computadoras portátiles se puede encontrar en diversas localizaciones, depende de la marca y el modelo de la computadora portátil. En ambas ranuras de memoria se puede acceder desde la puerta en la parte inferior. ¿Cómo quitar módulo de memoria de la ranura? Paso 1. Quitar los pestillos de liberación en ambos lados del módulo de memoria con los dedos. Paso 2. El módulo de memoria se abrirá en un ángulo de 20-30 grados. Paso 3. Retire con cuidado el módulo de memoria de la ranura por los bordes. Unidad de disco duro. El disco duro es la memoria principal de la información en un ordenador portátil. Todos los archivos del sistema, archivos personales, se almacenan en el disco duro. Existen discos duros de tipo SATA y discos duros SIDE. Entre más rápidos discos duros instales, más rápido acceso a los datos recibes. Usted puede actualizar el disco duro. Procesador, también conocido como CPU. El procesador es el cerebro de su computadora portátil. Una CPU más rápida significa un procesamiento más rápido de datos. Un procesador, también conocido como CPU, unidad central de procesamiento, es el cerebro de una computadora portátil. El procesador es uno de los principales componentes de un ordenador portátil. Los procesadores para portátiles se hacen principalmente por Intel y AMD. El procesador se conecta directamente a la placa del sistema a través de un enchufe de zócalo en el procesador CPU. Teclado.
El teclado es el dispositivo de entrada principal. CD, DVD. Unidad óptica. La unidad de CD, DVD le permite leer, escribir datos desde, a un disco CD o DVD. Ventilador. El ventilador de refrigeración. Un ventilador de la CPU, es un ventilador dedicado que enfría el disipador de calor y finalmente a la CPU procesador. Por lo general, el ventilador de refrigeración de la CPU se presenta como una parte del conjunto disipador de calor, además de una parte metálica que va al chip de la CPU. Además del ventilador de la CPU, algunos portátiles tienen un ventilador para enfriar la GPU, unidad de procesamiento gráfico. Los ventiladores de refrigeración se conectan directamente a la placa base mediante un cable que va al ventilador. Cuando la CPU y los chips GPU acumulan más calor, el ventilador gira más rápido. Enfriamiento. Ubicación del ventilador en un portátil. En algunos portátiles el ventilador de refrigeración se puede acceder fácilmente a través de una puerta en la parte inferior. Tarjeta de video, tarjeta gráfica. En los ordenadores portátiles más modernos la tarjeta de video está integrada en la placa base. En algunos ordenadores portátiles la tarjeta de video es un módulo discreto y puede ser removido o sustituido por separado de la placa base. Tarjeta de sonido. En la mayoría de portátiles de la placa de audio es una parte de la placa base. Si ese es el caso, todos los componentes de audio de entrada y salida, tales como control de volumen, micrófono y conector para auriculares son directamente soldados a la placa base. Batería CMOS, también conocido como la batería del RTC. La batería CMOS proporciona energía al chip CMOS cuando el portátil está apagado o desconectado forma de la toma de corriente. La batería CMOS se conecta directamente a la placa del sistema portátil y ayuda a conservar las configuraciones del BIOS, importantes tales como la hora del sistema, la fecha, la configuración del BIOS, mientras que el portátil está apagado o cuando incluso la batería principal se retira. La batería CMOS es recargable y se carga cuando el portátil está conectado a la red eléctrica. Las baterías CMOS vienen en diferentes formas y tamaños. Esta batería es extraíble y reemplazable. En algunos casos la batería CMOS está soldada a la placa base. Con el fin de sustituir a este tipo de batería, usted tiene que desoldarla de la placa base. Tarjeta de red inalámbrica. La tarjeta inalámbrica interna le ayuda a conectarse a Internet sin ocupar un cable. Las tarjetas internas de la red inalámbrica, también conocido como WLAN o tarjeta de Wi-Fi, vienen en diferentes formas y tamaños. Se aprecian dos tipos de tarjetas de red inalámbricas. En la parte superior tienen forma de mini conector T/C/I y se encuentran principalmente en ordenadores portátiles más antiguos. Dos tarjetas de red inalámbricas en la parte inferior tienen mini PCIe, mini PCI Express y se encuentran principalmente en los nuevos ordenadores portátiles. Mini PCIe no es compatible con mini conector PCI. En otras palabras, no se puede instalar un mini PCIe tarjeta de red inalámbrica en la ranura mini PCI. La tarjeta de red se conecta a la mini PCI o mini ranura PCIe de la placa base. La mayoría de las tarjetas internas tienen dos conectores pequeños para cables de la antena inalámbrica. Algunas nuevas mini tarjetas PCIe tienen 3 conectores y se requieren 3 cables de antena. Generalmente hay 2 cables de antena conectados a la tarjeta. Un cable de la antena principal y un cable de antena auxiliares. Con el fin de extraer la tarjeta inalámbrica, tendrá que desconectar los cables de la antena en primer lugar. Agarre firmemente el conector de la antena con los dedos y desabróchalos de la tarjeta. Haga lo mismo con el cable de antena segundo. Después de que usted retire la tarjeta inalámbrica de la misma forma que retiró el módulo de memoria RAM. 1. Retira los pestillos de ambos lados de la tarjeta con los dedos y la tarjeta saldrá en un ángulo de 20-30 grados. 2. Retire con cuidado la tarjeta inalámbrica de la ranura. Esta tarjeta se conecta a la placa base diferente a una tarjeta mini PCI. Hay pestillos en los lados. La tarjeta puede estar asegurada a la placa base por 2 tornillos. Con el fin de extraer esta tarjeta. 1.
Desconecte todos los cables de antena de la tarjeta. No se olvide de hacer una nota de cómo los cables están conectados. 2. Retire los dos tornillos y la tarjeta se abrirá en un ángulo de 20-30 grados. 3. Retire con cuidado la tarjeta inalámbrica de la ranura. En algunos portátiles la tarjeta de red inalámbrica se puede acceder en la parte inferior, en otras computadoras portátiles que se oculta bajo la cubierta del teclado o computadora portátil. Pantalla LCD. La pantalla LCD es una de las partes más caras de un ordenador portátil. La pantalla LCD se monta dentro del panel de la pantalla. Si accidentalmente ha agrietado la pantalla, tiene que ser reemplazada. No se puede reparar una pantalla rota. El inverter de la pantalla. La placa del inversor es una fuente de alimentación para la lámpara de luz de fondo dentro de la pantalla LCD. Cuando el convertidor falla, la pantalla LCD estará muy oscura y apenas se podrá ver alguna imagen en la pantalla. En la mayoría de los ordenadores portátiles la placa del inversor está montada en el interior del panel de visualización por debajo de la pantalla LCD. Retroiluminación de la pantalla, también conocido como LAMP CCFL. La lámpara de luz de fondo es la principal fuente de luz en la pantalla LCD. La lámpara de retroiluminación se monta dentro de la pantalla. Cuando la lámpara de retroiluminación falla, usted tiene que reemplazar toda la pantalla LCD. Es posible reemplazar solo la lámpara dentro de la pantalla, pero es muy difícil y tiene que ser realizado por un técnico experimentado. Cable de video. El cable de video conecta la pantalla del portátil a la placa base. El cable de video lleva la señal de datos para la pantalla LCD y el poder del inverter. Bisagras del display. Las bisagras dan apoyo a dos partes principales de cualquier ordenador portátil, el panel de visualización y montaje de la base. Todos los portátiles normales tienen dos bisagras situadas en el lado izquierdo y derecho del panel de la pantalla. Las tablet PC tienen una bisagra giratoria situada en el centro de la pantalla. La pantalla LCD se monta en los soportes de la pantalla de montaje en los que están permanentemente conectados a las bisagras de la pantalla. Hay dos o más tornillos que sujetan la pantalla LCD para cada soporte de montaje. Las bisagras de la pantalla no son reparables. Si la bisagra está rota o demasiado floja para mantener la pantalla en una posición abierta, hay que reemplazar por uno nuevo. Con el fin de retirar y sustituir las bisagras, tendrá que desmontar tanto el panel de la pantalla y la base portátil. AC, DC, adaptador de corriente. El adaptador de corriente AC/DC de alta potencia convierte la tensión alterna de la red eléctrica de baja potencia a tensión continua requerida por el ordenador portátil. Batería principal. La batería es una fuente secundaria de energía para un ordenador portátil. La batería se carga mientras el portátil está conectado a la red y mantiene el portátil que se ejecuta cuando está desenchufado de la red.